te voy a contar una historia. Se trata de un hombre pequeño que vive en las montañas. Un ermitaño, un curandero, un campesino más, un sanador. Este hombre ha vivido gran parte de los últimos 30 años en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, a la altura del municipio del Copey Cesar, en el norte de Colombia, en Sudamérica. Su nombre es Luterio. Escuché sobre él por boca de otros campesinos de la zona. Decían que algunas veces bajaba descalzo desde la alta montaña y que tenía poderes para sanar a los animales e incluso a las personas. Nació en agosto de 1949. Luterio, desde niño, creció en el campo y desarrolló una relación especial con los animales y la naturaleza. Cuando estaba cerca de los 40 años, decidió sumergirse por completo en las montañas y vivir de lo que podía obtener de la tierra. Luterio vive en el pico de una montaña, conocido por los lugareños como Todos no van, que es la forma corta de decir todos no van. Así de apartado es este lugar. De hecho, en lo alto de la montaña, casi entre las nubes, se alcanza a ver una palma de vino y es la que todos señalan como referencia de aquel distante lugar. Su rutina es muy exigente. Cultiva, pastorea, corta ramas, limpia caminos, todo por empinadas cuestas con machete en mano. Luce incansable. El día comienza muy temprano para él. Algunas labores deben hacerse antes que salga el sol. Y con la caída del sol, acaba la jornada. No, pava. La pava es la que hace así. Solo queda preparar algo de cenar y colgar la hamaca para descansar. De la noche con otras 5 noticias y un clic en RCN la radio. Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio. Yo quito una vaina que Juco mío no da para ver, ni los ojos míos ya tampoco dan para ver. ¿Qué bien? Ahí le ponemos el choque y no va a comer. Molea, ¿no? Así comienza nuevamente una jornada. El sol sale más tarde en estas montañas y también se oscurece más temprano. Le preguntamos a Luterio cómo es para él la vida en la montaña. De lo que consigamos, de cualquier cosa comemos, cualquier cosa comemos.
y vivimos de cualquier mata que no nos perjudique. Sembramos una mata de tomate, una mata de ají, una mata de maíz, una mata de ñame, una mata de yuca, una mata de frijol, una mata de plátano, una mata de guineo. Y se cría la gallina para uno comerse el pollito cuando que hay el huevito también, se le come el huevito, le provocó uno comerse una ñama, la apretó y se la comió. Pues así la vida de uno es acá, para mí es hasta bonita. Mi orgullo es, toda la vida de pelado sido metió en el campo, toda la vida. Luterio es un hombre que tiene muchas historias, aunque también es un hombre contemplativo por momentos, pero siempre con una sonrisa en su rostro. Sí se bañó, claro, él vació y le cayó el sancocho encima. De nuevo y del. A pesar de lo exigente que es vivir en la montaña, hay cosas que Luterio no cambiaría por nada. Estos arbolitos nos salvan mucho la vida a nosotros, bastante. Nos dan vida esos arbolitos. ¿Por qué? Porque esta atmósfera que nosotros estamos viendo aquí viene contaminada. Y mire, ellos la reciben y nosotros recibimos menos. Entonces ellos están dando la vida por nosotros. Tengo más vida que un poco allá que de lo que están en el pueblo. Esa pollera que se comen allá, tú afectas y que el hueso está hasta podrido, usted lo coge y los migajas así, es migajas. Y usted coge un hueso de estos criollos para que lo enmigaje, era lo que va a hacer. También tiene algunas vacas, cerdos y gallinas. Estos días comeremos gallina. Él mismo la preparará para nosotros. Dice que para él, la diversión es hacer las labores del campo y disfrutar de la naturaleza. No le gustaba pescar con él, porque él ponía mucho pereque cuando... Aunque en esas montañas hay muchos animales silvestres como los zaínos, huartinajas, iguanas, conejos, hay un animal que no te deja indiferente, el jaguar, o tigre de la montaña, como ellos le llaman. Luterio dice que no debemos preocuparnos, que si en algún momento logramos ver un jaguar, es porque él lleva más de una hora viéndonos a nosotros. Este imponente felino caza animales de monte, pero cuando los campesinos le hacen competencia en la caza de estos animales, entonces entra a las fincas y comienza a comer gallinas, burros y hasta terneros. Pero no fueron los animales los que le hicieron daño a Luterio. Luterio fue una víctima más de la violencia que azota este país. En Colombia, cerca del año 2011, Luterio tuvo que irse huyendo después de que las guerrillas asesinaran a uno de sus hijos. Yo le había dicho al vecino, otro vecino que está más allá, que es el compadre Oscar Pérez, compadre, yo en diciembre me voy porque yo veo esto, velú. Ay, me tocó irme antes de diciembre porque el 11 me matan el pelado, el 12, el 13 lo enterré en el Copey. Ya me tocó irme, me tocó largarme y me fui para allá. Fui a parar a un pueblito que se llama Candelaria, departamento. Eso era Magdalena, ahora es de Sal, por allá. Duré 5 años en la ciénaga aguantando mosquitos, agua, a la intemperie. Y yo pasé mis 5 años muy mal por allá. Finalmente, llegó el día de regresar a casa. Sí, me vine y claro, y ya llegué, ya cogí del pueblo para acá y ya había comida de lado y lado. Había maíz seco, había yuca de arranque y más para adelante más maíz, más para adelante había más yuca y así yo
Se me llenó, me entró el alma en el cuerpo, que lo que había era comida y la gente estaba trabajando y yo por allá pasando necesidad, hambre y de todo. Y me metí con un macoquito y con ese macoquito comencé a limpiar ahí de nuevo otra vez. Nosotros teníamos como 2 toneladas de monte arriba. No se veía eso, ahí no se veía casa. Ahí las huartinas tenían camino por todo el medio, de esquina a esquina de la casa. Los saínos, la casa de ellos era bajo la hornilla, donde yo tenía el fogón de cocinar y en la cocina esa era la casa de los saínos. Y una noche yo durmiendo, la primera noche durmiendo ahí, venían las huartinas y vienen las huartinas. Luterio, en estas tierras cultiva limones, papayas, yuca, malanga, maíz y muchos aguacates. Aquí con la de la tigra. En el momento que grabamos estas imágenes, Luterio tenía 63 años. Y miren cómo trepa los árboles para cosechar los aguacates. Sus hijos trabajan como jornaleros en fincas cercanas y en ocasiones lo visitan y lo ayudan con labores del campo. Estos días pasaron a saludarlo, son muy callados. Pasamos varios días juntos y apenas pronunciaron palabra. Hay otro aspecto de la vida de Luterio que hace que muchas personas hayan oído hablar de él en las montañas, y es su capacidad para sanar. Luterio puede sanar lesiones y heridas con plantas y tubérculos, pero también a través de oraciones o rezos. Ahí curé a un señor, ahí vean, ahí que vivían en aquellos mangos allá abajo, primeros mangos aquellos, ¿te acuerdas? Bueno, ahí vivía el suegro. Yo me encontré un día con él. Me dijo, hombre, padre, yo necesitándolo, usted, ay, ¿eso para qué? Me dijo, no, es que tengo un yerno y buena gente el hombre, pero creo que tiene una llaga que no se la han podido curar. Tenía toda la pierna negra como esta bota, hasta aquí. Que yo cuando vi, yo me asusté enseguida. Yo cuando lo mandé a alzar el pantalón, yo me asusté enseguida. Yo dije, ay, Dios mío, Señor. Pero yo le prometí al hombre que lo curaba y lo curé. Ahí está, sanito. Después pues, se le cayó un burro, que lo cogió una mula cruzando la calle ahí. Y se lo quebrajó todo y lo trajo por ahí, así como lo pudo, lo trajo hasta ahí. Yo bajé ese día, es que tan de buena el hombre, ¿ve? Y yo bajé con el ángel la guarda y le paré el burro. Y así lucho yo con un enfermo, sea animal o sea un ser humano. Yo lo lucho. Si veo, digo, bueno, sí, yo le voy a poner las manos porque me siento capaz de sanarlo y lo alivio. Se alivia, sea el animal o sea... Ese es un orgullo mío de la cuestión de la naturaleza. ¿Por qué? Porque ese animalito estaba enfermo. ¿Y por qué? Porque ese cristiano estaba enfermo.
Él dice que fue un don que Dios le dio, pero tuvo un gran referente, y fue su tío que se llamaba como él, y era un gran conocedor del arte de sanar. Pues Dios me dio un pedacito, y yo fui practicando, fui desarrollando, y nunca me gustó andar con los jóvenes. Yo fui joven y nunca me gustó andar con jóvenes. Yo andaba siempre con un mayor. Él se sentaba y yo me sentaba allá. De pronto el viejito se me expresaba una palabra bonita de enfermo, que una roncha se podía curar con la contramapana. Y saca el ñame de la contramapana y uno lo lava y lo raya. Como rayó una yuca para sacar un almidón, bueno, así es, uno lo raya y ahí queda siente el almidón, cuela uno esa agua. Y ese almidón lo pone uno a secar. Uno con ese almidón cura llagas, heridas, cosas. Y así voy aprendiendo muchas cosas hasta que de pronto por acá un amigo mío me regaló un maestro y ahí me hice profesional al veneno de la culebra. Un maestro es un mapa. Se tiene una parte donde están todos los venenos. Ahí están. Y otra para gente enferma. Y tengo un libro botánico. Si una llaga vieja, tú la lavas bien con esa planta, ¿ves? Esas plantas que están ahí, ¿ves? O de no, la lava con manzanilla. Y son plantas curativas. Precisamente le han pedido ayuda con un ternero enfermo. Ahora nos mostrará cómo va a sanarlo desde la distancia. Ahora él ahora ha hecho sangrar. Mientras el mundo se debate entre guerras y pandemias, Luterio permanece, como fuera del tiempo, en paz, cultivando su tierra y recibiendo de ella todo lo que necesita. No tiene nada, pero al mismo tiempo lo tiene todo. Su vida es quizás una invitación a recordar aquello que hemos perdido en el camino. Perdimos de vista la naturaleza, perdimos la conexión con la creación. Es tiempo de recordar. Estaba quedando, pensó en dormirse otra vez, si no la sigo besando, pobre Julio de la Hoja, mira qué bárbaro.